quedamos frustrados el martes pasado porque se le quedó el celular, se le colapsó y nos quedó varias preguntas. Así que un luchador histórico de ATE de la provincia de Buenos Aires, el líder de ATE, Oscar El Colo de Isasi, a quien es un gusto saludar. Colo, ¿cómo te va? Jorge Chamorro saluda. ¿Qué hace, Jorge? Muchísimas gracias por llamarme. Para mí es un placer hablar con ustedes. No, El lo otro mismo. día, en Sí. realidad, me quedé sin luz, se cortó la luz y el lugar donde vivo yo, que es alejado de la ciudad, Mira, no tenemos capacidad de señal y tengo un buen amplificador de señal. mira. Ah, Y mira bueno, vos. cuando se corta la luz, se corta el amplificador también, así que nos Claro, quedamos claro. sin Sí, señal. sí, sí. Después no te pude ubicar durante horas, quería Sí, ver qué sí, había pasado, no te pude ubicar. Pero bueno, lo es así. importante, decime, antes de ir al tema más, a la militancia, lo que vos conocés de hace años, la postura, Grabois, todo lo que vamos a hablar y que todo el mundo habla. ¿Viste estos planes que está explicitando ahora Melconian, que le va a presentar a Rodríguez Larreta o al Bullrich, lo que dice el mismo Milei? Otra vez el problema de todo es el gasto público. Vos como empleado del Estado, ¿qué pensás de eso? Ya, lo primero que hay que decir es que en realidad cambia la forma del gasto. Lo que ellos quieren es que cambie la forma del gasto. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando estuvieron los gobiernos neoliberales, no es que se redujo el gasto público en el presupuesto o en el Estado, aumentó sideralmente la partida de pago de intereses de la deuda. Esto quiere decir que los recursos que generamos todos los argentinos y argentinas, en lugar de ir a los sectores populares para mejorar las condiciones de vida, termina trasladándose hacia el pago de intereses de deuda o pago de capital. Mira, yo te doy un ejemplo. En la provincia de Buenos Aires, durante el gobierno de María Eugenia Vidal, la partida más importante del presupuesto era el pago de la deuda, pago de intereses. O sea, que no es que se dejaba de gastar por parte del Estado, cambiaba la forma de gasto. Claro. Y obviamente se trasladaban los fondos que en lugar de ir en salud, en educación, en promoción del empleo, del pequeño productor, del pequeño comerciante, iban destinados a la prioridad que era el pago de la deuda que generaron los propios gobiernos neoliberales para enriquecer a un grupo concentrado de la economía argentina y en beneficio obviamente de las multinacionales. Entonces, no es que el Estado no deja de gastar, cambia la forma, la composición del gasto. Interesante, Pasa a priorizar, Claro, pasa a priorizar la inversión en pago de deuda que ellos mismos generaron para enriquecerse. claro. Está Primera clarito, cosa. ¿eh? Entonces la discusión es por dónde debe invertir el Estado para mejorar las condiciones de vida de nuestra gente, porque tenemos que partir de la premisa que nuestra gente no está bien, está pasando penuria. La mayoría del hombre y la mujer de a pie, haya votado a quien haya votado, tiene serios problemas para llegar a fin de mes, problemas de vivienda, problemas, bueno, que todos conocemos. Entonces el Estado tiene que tener, cualquier Estado que gobierne para su pueblo, tiene que tener como objetivo exclusivo y excluyente mejorar esas condiciones de vida. Para eso es necesario un Estado fuerte, no solo en salud, en educación, en seguridad. Ese es un Estado socialdemócrata, que cuando tiene posibilidad, cuando viene viento de cola favorable, invierte en salud, en educación y en otras políticas. Y es mejor que un Estado neoliberal, ¿eh? Ojo, Sí, estoy claro, diciendo que no. claro. Pero lo que digo que necesitamos un Estado, a mi entender, fuerte, peronista, que intervenga en la economía, en las relaciones de poder, de cómo se distribuye la riqueza, y que además determine esa forma de distribución priorizando la inversión donde se mejoran las condiciones de vida de la gente. Por eso digo, porque además hay varias discusiones en el tema este. El progresismo, mejor dicho, comillas, pseudo progresismo, para no involucrar en un debate más fino, tiene la virtud o tiene la característica que cuando puede ayudarte, te ayuda. Esto es así. Esto es así. Pero cuando tiene que enfrentar al poder real, tiene dificultades para enfrentarlo, ¿no? Mm. Ahora, el Estado que necesitamos tiene que ser un Estado que no solo distribuya cuando hay viento de cola favorable, sino que enfrente al poder económico para sacarle mayor tajada a esa concentración de riqueza y distribuir entre los que menos tienen. Eso significa dos cosas. Primero, creer en que se pueden cambiar las relaciones de poder en la Argentina.
En segundo lugar, y yo creo que gran parte del progresismo no cree eso, entra en el posibilismo, con buena voluntad. No estoy diciendo que son lo mismo que los neoliberales, que tienen muy claro joder a la mayoría para enriquecerse ellos. Lo que tienen es dificultades para enfrentar el poder. Muchos creen que la participación popular es cada 2 años votando, o cada 4 años votando según sea el caso. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar, a mi entender, a mi humilde entender, que se puede transformar la cosa. La segunda cuestión es de dónde sostenerse para esa transformación. Y sin ningún lugar a dudas, ahí afirmo que hay que volver a las mejores tradiciones del movimiento popular, a las mejores tradiciones del peronismo, que tenían al instrumento electoral, en ese momento el Partido Justicialista, hoy está en debate, ¿cuál es? Solo para la presencia electoral. Ahora, la fuerza de la comunidad organizada, del pueblo organizado, era el que sostenía las disputas cotidianas con quienes se habían adueñado de la Argentina en aquella época. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que un presidente sostenido por el voto popular le dice a las 8 petroleras que operan en la Argentina, a sus gerentes o gerentas, los reúne y le dice, miren muchachos, chicas, parte de lo que se llevan lo tienen que poner y hambre. Entonces yo tengo que abordar la emergencia alimentaria y necesito parte de la guita que se están llevando. Yo creo que esas gerentas y gerentes de esas 8 petroleras, si no hay un pueblo organizado atrás, ni siquiera le contestan al presidente de turno. Empiezan a hacer apuestas entre ellos. Claro. ¿En cuánto tiempo de desabastecimiento lo hacen claudicar en la idea? Y si no claudican la idea, ¿en cuánto tiempo de desabastecimiento lo voltean? Claro. Solo se puede sostener la osadía de enfrentar a quien poder en serio, y uno construye otro poder. Solo se les puede decir a las petroleras, muchachos, chicas, si ustedes no aumentan la inversión en dinero para el Estado, o sea, si no aceptan el aumento de impuestos, de lo que sea, para abordar la emergencia alimentaria, los pozos van a estar pagados los surtidores, y solo se lo pueden decir si tenés llenas las plazas del país. Sí. Hay que volver a las mejores tradiciones del movimiento popular, las mejores tradiciones del peronismo. El peronismo gobernó a plaza llena, no gobernó votando cada 2 años, cada 4 años. Eso tiene más que ver con un progresismo que ha instalado una versión socialdemócrata, creo yo, en algún punto de la democracia, que da respuesta a algunas cosas, pero que en este tiempo de la humanidad que nos toca recorrer, vamos a tener que buscar formas de democracia más parecidas a la organización del pueblo en el seno de la sociedad que a votar cada 2 o 4 años. Bueno, ahí me la dejaste picando, porque viene la pregunta, te imaginás, del millón, que es clarita. Con Massa, ¿esa posibilidad que vos estás señalando es viable? Yo creo que, a ver, varias cosas hay. Hay varias cosas. Yo creo que el Frente de Todos, cuando se constituyó como tal, tuvo muy preciso de todos. De aquellos y aquellas que desde el primer momento enfrentamos al macrismo, me recuerdo el 24 de febrero del 2016, a Plaza Llena, en Plaza de Mayo, los despido en el Estado, y entre aquellos y aquellas que sacaban cuentas 6 meses antes donde iban a jugar. Todo eso es el Frente de Todos. Creo que después de la pandemia, y fundamentalmente en el plano electoral del 2021, después de la derrota electoral de medio término, la puja entre los sectores más acuerdistas con el establishment y los que estamos vinculados, digo, a las mejores tradiciones de entender el movimiento popular, esa puja se dio para el lado de los sectores más ligados al establishment. O sea, ganó la premisa de que de alguna manera el poder va para más, y entonces el objetivo central es el final de gobierno, y el objetivo para llegar al final de gobierno había que estar más o menos bien con los poderosos. Llega el acuerdo del Fondo Monetario Internacional y sin ningún lugar a dudas ahí empieza un debate político. Quienes decimos que nuestro pueblo está para más, que la sociedad no giró a la derecha, y quienes dicen que la derrota del medio término significó que hay límites en el seno de la sociedad para seguir avanzando en las transformaciones.
¿Por qué nosotros decimos que nuestro pueblo es Panamá? Porque si no, estaríamos en el... Yo creo que los 5 millones de votos que perdió el Frente del 2021 no fueron a la derecha, no significó derecha, porque si no hubieran ido a Juntos por el Cambio o a Milei. Claro. Sin embargo, Juntos perdió 1 millón de votos. Lo que sí sucedió que hubo 5 millones de compatriotas que tuvieron la expectativa en el gobierno de Alberto Fernández para mejorar las cosas cotidianas que todos conocemos, laburo, salario y demás. Eso no sucedió y retiraron ese respaldo fruto de la excepción que tuvieron. O sea que para volver a tener esos 100 millones de votos, el gobierno debió haber quedado no a la derecha, sino haber enfilado para el camino que dio origen al Frente de Todos, para su mandato fundacional, la represión de derechos de la mayoría del pueblo. Esto no sucedió, llegamos como llegamos, sin ningún lugar a dudas, a mi entender, Massa no es el mejor candidato para traer transformaciones a nuestro país, pero sí creo que dada la situación que enfrentaron la Reta, a un Milei, a una Bullrich, no tengo ninguna duda que hay que apostar ahí, pero teniendo claro que eso significa ganar tiempo. Si no construimos lo propio, los sectores más dinámicos del Frente de Todo y los que están por fuera del Frente, pero también pertenecen al campo nacional y popular, es muy probable que terminemos en una situación similar a la de Alberto Fernández. Por eso digo, hay primero que evitar que el neoliberalismo, que te dice que va a ser la reforma laboral, la reforma previsional, que va a sacar todo, tenga consenso en el seno de la sociedad. Ahora, es una condición necesaria, pero no suficiente para resolver el problema de la gente. A la vez, tenemos que reconstituir los sectores más dinámicos del Frente de Todos y los que están afuera para una corriente en la Argentina que permita incidir en el gobierno que viene, incidir de tal manera que el proceso político vaya para el lado de mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. En términos políticos, para mí, uno significa una medicación de emergencia para evitar lo peor, el otro es lo peor, el caso de Burri y demás. Ahora, lo cierto es que la medicación de emergencia, si no hay una estrategia para recuperar las condiciones de vida, no termina también en la muerte. Entonces, frenar el neoliberalismo explícito, pero construir lo propio, si no, vamos a fracasar. Bueno, ahí te hago la pregunta al que tiene muchos años desde las bases, la militancia y de la organización. Vos decías añejo, no viejo. Sí, no, seguro. Porque hay un tema que ya se aprendió, el campo nacional y popular lo aprendió, con Alberto Fernández, coalición electoral para evitar lo que vos muy bien decís, que es que vuelva estos sectores salvajes del capitalismo, pero el tema programático, y ahora ya se aprendió y se dice programa, hay que firmar un programa que después lo cumplamos. Sabemos que la lapicera, después cuando la tenés, ahí viene el problema. ¿Cómo se va a controlar eso? Yo creo que el programa resuelve de cara al debate político lo que la sociedad vota. O sea, si vos votas para más trabajo, no votás para la reforma laboral. Y eso te pone en condiciones del debate. Por eso digo que es importante al liberalismo explícito. Es muy importante. Ahora, yo creo que el problema no está solo en el programa. Es más, el 17 de octubre del año pasado nosotros hicimos un programa junto a la Corriente Federal, la CTA de los Trabajadores y otras organizaciones, la CTA Autónoma me refiero, que hablaba claramente de soberanía con justicia social. El problema no estaría en el programa, el problema estaría en quienes firmarían el programa, pero donde pueden se bajarían digamos, sí. Y entre quienes lo queremos sostener, pero estamos fragmentados y dispersos, de tal manera que no tenemos capacidad de impactar, o no impactamos de la manera suficiente para poder traccionar el proceso político para el lado que queremos. A ver, te doy un ejemplo. Creo que hay que ser más osados y tiene que tener más protagonismo político el movimiento obrero y el movimiento social. No tengo ninguna duda de eso. Con toda la complejidad, con toda la complejidad y todos los debates. Si vos ves las listas, vos vas a ver que hay un retroceso franco de la representación sindical y de la representación social. Sí. En favor de la política. Bueno, yo creo que es necesario incorporar a la sociedad esta disputa
y vos la incorporás, en principio a través de sus representantes, a través de sus organizaciones. Y como dije anteriormente, la democracia no es cada año, la disputa no es cada 2 o 4 años, la disputa es permanentemente. Por eso me parece que hay que hay que establecer un acuerdo programático en el seno de las organizaciones populares que sostengan políticas de gobierno que nos lleguen a reparar derechos, porque tenemos el otro problema. A ver, punto de ensayo, no ni siquiera tan compleja la realidad, que por ahí, presionando con el pueden creciendo otras ideas, pero el peronismo te lo recuerda, es vigente en términos de idea, no porque sea un fenómeno ideológico, que también lo es, pero no porque sea un fenómeno ideológico, o porque esté en los libros y entonces uno desde los libros recuerda y tiene identidad peronista. Es porque pudo ligar la disputa política con los hechos concretos de bienestar hacia la gente. Claro. El que uno habla con el bisabuelo, el abuelo y demás, y te dicen, bueno, el peronismo es el aguinaldo, el peronismo es las vacaciones, el peronismo es el voto de la mujer, el peronismo es el estatuto del peón. Claro. Es cosas concretas. Hoy tenemos un debate político fuerte en términos ideológicos, pero incapacidad para resolverlo en términos de ligarlo a la gente común, al hombre y la mujer de a pie que está sobreviviendo, y resolverle por lo menos algunos problemas. Bueno, eso es un desafío que el campo popular lo tiene que asumir y mirarlo de frente. No alcanza, lo dijo Cristina el otro día, a mí me pareció interesante el discurso. Ella dice, bueno, basta de leer los títulos de los diarios. Claro. Está bien, hay que leerlo. Yo no digo que no hay que leerlo, y creo que ella tampoco dice, no se refería a eso. Pero no te puede guiar la agenda de Manieto, claro. La acción política. Andá a los comedores, andate a la escuela, aparecer día de repente que dice la gente común, en qué está, dónde pasa la cosa, porque hay que recuperar esa identidad. Cuando se recupera esa identidad, el pueblo te hace el 17 de octubre de 1945 y marca la historia por 40 años. Colo, me queda un minuto y no quiero dejar de preguntarte, todas estas tensiones y expectativas y dudas que generan lo que estamos hablando a nivel nacional, ¿en la provincia de Buenos Aires con Kicillof está más zanjado, está más claro? Sí, yo creo que sí. Yo creo que más allá de debates de coyuntura, yo creo que sí. Yo creo que Axel Kicillof ha demostrado, a mi entender, que cada vez que tuvo que rumbear alguna decisión, por más compleja que sea, ha tenido el horizonte de la reparación de derechos del pueblo. Yo creo que es una de las mejores gobernaciones, a pesar de la complejidad de la época, que ha tenido la provincia de Buenos Aires. Por eso respaldamos fuertemente su reelección, y creo también que ahí hay una esperanza de cara al futuro. Depende de variables, de componentes, de cosas que a uno se le escapan o que no están en uno poder torcerla, pero creo que también ahí hay uno de los componentes de la esperanza de cara al futuro, y que para eso es imprescindible una muy buena elección en la provincia de Buenos Aires, que muy buena elección en este contexto es ganar, y yo confío en que eso vaya a suceder. Nosotros tenemos en la Argentina de esta época 2 datos políticos, me parece que hay que ponerlos en el debate cotidiano de los militantes. Primero, ausencia de proyecto político que enamore a nuestro pueblo, y en segundo lugar, ausencia de liderazgo de cara al futuro. Porque la permanente presencia de Cristina Fernández de Kirchner en los debates políticos demuestra la lucidez, es cierto, pero también demuestra una carencia, la carencia de nuevos cuadros de cara al futuro que puedan tomar el protagonismo de ese debate político. En esos 2 elementos, el que le invoque esos 2 elementos va a constituir una presencia fuerte en la política argentina en el tiempo que viene. Proyecto político, ya dije, no es solo el discurso, no es solo escribirlo. Proyecto político es un proyecto de ida y vuelta, y es que tenga identidad con el hombre y la mujer de a pie. Y los liderazgos son aquellos que sean capaces de llevarlo adelante. Sin ningún lugar a dudas está una de las, no sé si lo puso la vida, si él quiso estar ahí o qué, pero uno de los compañeros que tiene mayores posibilidades de ser protagonista, junto a otros y otras, ¿no? Pero que hoy se visualiza es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Después estará en él y obviamente la coyuntura. La realidad a veces tiene
Claro. voluntad independiente, conducta independiente de nuestra voluntad, ¿no? Claro. Pero creo que tiene una potencialidad importante si le invocamos a un proyecto político que vuelva a enamorar a la gente, ¿no? Clarito. Colo, seguimos en contacto para ver cómo evoluciona todo esto, cómo se plasma todo eso que vos decís de lo programático en la gente. Así que quedamos para otra oportunidad, si te parece. Así es, un abrazo grande. Gracias, Oscar. Oscar de Isasi, el secretario general de ATE de la provincia de Buenos Aires, un hombre de la militancia, de las bases, así que era importante señalar uno más que dice, Massa no era lo que nosotros queríamos. Bueno, Cristina dijo, el hombre nuestro era Guado de Pedro. Pero está surgiendo, y esto por lo que vengo hablando, tanto cuando voy a La Matanza todos los días a la radio de la universidad, hablando con los militantes, con la gente de los barrios, ¿no? Lo que está quedando después de que ordenó con su discurso Cristina, lo que está surgiendo es eso. Bueno, lo primero es evitar que vuelvan.